Cuestión de minutos para que Daniel Noboa, el nuevo exteriores en Israel, y ha sido un hombre muy cercano a Colombia, participó muy activamente, habla perfectamente español en el proceso de paz con las FARC hace unos años, y es uno de los israelíes más ilustres en el mundo. Señor Shlomo Ben-Ami, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por atender este llamado. ¿Dónde se encuentra usted? En este momento estoy en Londres. En Londres. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su mirada desde afuera, señor Shlomo Ben-Ami, de lo que está pasando hoy en su país desde los ataques terroristas de Hamas? Bueno, yo creo que ya se habló extensamente de la sorpresa, de la manera en que el gobierno israelí y sus fuerzas militares no han estado lo suficientemente atentas a tal posibilidad, el fallo estratégico, el fallo táctico de los primeros días de esta contienda. Y la tragedia con la que empezó y la que se está desarrollando ahora en ambas partes de la frontera, y la posibilidad, que es bastante real, aunque hay que hacer todos los esfuerzos para que no sea así, de que esto se extienda al norte también, a Hezbollah, si Hezbollah entra en la contienda. Y de hecho está provocando a Israel constantemente en el norte. Israel no puede tener ningún interés en una guerra en dos frentes, y lo que está ocurriendo en el norte es una provocación constante por parte de Hezbollah. Si Israel decide entrar en Gaza en una invasión terrestre amplia, eso puede llevar a que Hezbollah no pueda resistir la tentación, y estaremos en una guerra incluso más cataclísmica de la que ya tenemos en este momento, porque Hezbollah tiene capacidades, pues si no 10, seguramente mucho más, realmente 10 veces más que lo que tiene Hamas, y estaríamos en una contienda absolutamente de dimensiones cataclísmicas, sí, con la posible intervención de los iraníes, aunque sea de una forma más discreta. Esa es la razón que los americanos han enviado sus portaaviones a la zona, no para participar en una guerra, sino para disuadir tanto a Hezbollah como a los iraníes, que no haya una extensión del conflicto más de lo que en este momento estamos viendo, ¿no? Sí. Y en esa labor de disuasión, ¿usted cree que es posible? Solamente una anécdota personal para que vea usted por dónde estamos. Yo he presentado un libro en estos días en Madrid, en Barcelona, y llegué a Barcelona antes del conflicto, y de repente había que evacuar a la población del norte, donde vive gran parte de mi familia, y bueno, pues están en mi casa. O sea que la crisis es tal que grandes partes de las zonas fronterizas, del país están siendo evacuadas, y estamos hablando, usted vive en un país feliz, bendecido por la naturaleza, como es Colombia, con 1.200.000 kilómetros cuadrados. Israel son 22.000 kilómetros cuadrados, no sé si entra en alguna pequeña provincia colombiana. Y por lo tanto la sensación de vulnerabilidad es enorme. La psicología israelí hay que tomarla en cuenta cuando se intenta de comprender la complejidad de este conflicto. Es un país muy poderoso tecnológicamente, económicamente, militarmente, pero al mismo tiempo con un sentido casi apocalíptico de vulnerabilidad. Es una paradoja, lo sé, pero esa es la situación.
Y de esa manera hay que entender lo que a veces la comunidad internacional llama las reacciones desproporcionadas de Israel. Eso yo no sé realmente a qué se refieren. ¿Qué quiere decir proporcionadas? Se refiere a que Israel tiene que infiltrar 1.500 guerreros y asesinar 1.400 palestinos, que es lo que hicieron la gente de Hamás, que es realmente una reacción proporcional. Pero hay que entenderla en su contexto, la reacción, hay que entenderla. Hamás se ha convertido en un ejército formidable, terrorista, fundamentalista, que toda esa historia de a ver si llegamos a un acuerdo, etcétera, no está en su agenda. Esto que usted dice me parece muy interesante. Señor Ben-Ami, si me permite, le aclaro a los oyentes que usted, hasta donde yo recuerdo, es del Partido Laborista, es decir, muy distante del primer ministro Netanyahu que gobierna hoy Israel, ¿verdad? Claro, no, yo... Netanyahu nunca ha sido un amigo político. Yo no pienso que este hombre haya hecho ningún bien al país. Yo creo que su liderazgo en estos días está contaminado por sus intereses personales. No tiene la suficiente cultura democrática para asumir responsabilidades por lo ocurrido y para el bien del país yo creo que la etapa de este hombre en la política tiene que acabar lo más temprano posible. Pero dicho eso, la política de Israel hoy sobre Hamás es apoyada por todos los partidos, inclusive el suyo, señor Ben-Ami. Bueno, hay matices que hay que tener en cuenta. O sea, el sentimiento popular es de esta atrocidad que ha tenido lugar, que tan típicamente ha lanzado a los israelíes de nuevo a memorias holocausticas. El Estado de Israel ha sido creado para que niños judíos no tengan que esconderse en armarios cuando los alemanes penetran en tu casa, ¿no? Sí. Es la razón de Estado realmente, ¿no? La razón del Estado. Y de repente esas memorias han vuelto a la psicología colectiva, ¿no? De los israelíes, y eso afecta a todos. Pero dentro de ese sentimiento generalizado, yo creo que hay matices y gran parte, yo personalmente, pero también otros en el seno de la familia política israelí hoy, que piensan que no hay que ir a una invasión total por el coste humano para ambas partes y por el peligro que conlleva de una conflagración regional más amplia. Sí, hay que buscar, intentar llegar lo más rápidamente posible a un intercambio de prisioneros, o más bien a la liberación de los rehenes, seguir este enfrentamiento con Hamás, porque con Hamás no puede haber realmente una negociación que conduzca a algo. Si hay que seguir la guerra, hay que seguirla con baja intensidad, llegar a una solución política en la que en algún momento la autoridad palestina que dirige, que controla Cisjordania hoy, tenga responsabilidades en Gaza, o sea, sea la autoridad que controla Gaza. Esa fue la situación antes del año 2005. No es fácil, pero tenemos que empezar ya a pensar sobre el día después.
el día político, el día que invita a pensamiento de algún tipo de arreglo. Y me temo que esa ilusión de que se puede destruir a Hamás, eliminarle por total, que desaparezca, yo no lo creo que es factible. Okay. Yo creo que es algo que no solo por el precio humano, sino por la lógica del asunto. Jamás no es algo que aparece en el aire, tiene raíces en la sociedad árabe musulmana. El régimen de Asisi en Egipto surge como una especie de golpe contra un gobierno parecido al de Hamás. Hamás es una extensión de los hermanos musulmanes, son miembros de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes ganaron las elecciones libres en Egipto. Por lo tanto, estamos hablando de movimientos con raíces auténticas en las sociedades árabo-musulmanas. A propósito... Y pensar que ahora, a través de una invasión, eso se va a eliminar, tengo mis dudas. Y por lo tanto, pensar en algún intercambio inmediato de prisioneros, rehenes, y de llevar a que la autoridad palestina, con el apoyo de los países amigos, eso es un término que se había utilizado en América Central con el proceso de paz ahí, los países como Jordania, los países del Golfo, Egipto, Marruecos, con el apoyo de estos países, crear una nueva situación en Gaza en la que la autoridad palestina por lo menos tenga el control de la franja, y de ahí seguir adelante pensando en la solución política. Señor Ben-Ami, ya que usted menciona, y se lo agradezco, el origen de Hamás, yo no sé si usted está enterado de la posición del presidente Petro en Colombia, pero el presidente Petro ayer dijo una cosa que causó aquí una pelea con la embajada de Israel en Bogotá. Entre otras cosas, entre otros muchos temas, el presidente dijo que Hamás era un invento, una creación de la Mossad. ¿Usted tiene idea? El presidente Petro lo ha citado a usted en varios trinos. ¿Usted tiene idea si algo de lo que dice el presidente Petro tiene alguna explicación, algún fundamento? Mire, no quiero entrar ahora en debates con el presidente del país. Si la embajada lo hace, yo creo que está bien. La embajada representa formalmente al Estado de Israel. Es su obligación y creo que también su derecho. Como le decía antes, uno no puede crear un monstruo de esta magnitud de forma artificial. Es absurdo. Ya le he dado el ejemplo de Egipto. Los hermanos musulmanes jamás son hermanos musulmanes. Es una extensión de los hermanos musulmanes. Y donde hay elecciones, fíjese a través del mundo árabe. Lo estoy diciendo como un observador, no estoy dándole una opinión política, sí, como observador. Y no es difícil de verlo. En cualquier país árabe que ha habido elecciones libres, y el énfasis es en libres, ha surgido un partido islamista. En Egipto, en Túnez, en Libia, en Hamás. ¿Cuál es la razón? La razón es darle ahora toda una conferencia que no viene al caso en una entrevista en la radio. O sea, pero este es el caso. Sí. Donde hay elecciones libres, surge Hamás, surge hermanos musulmanes, surgen partidos islamistas. ¿Dónde está el modelo que habíamos soñado en Túnez de la primavera árabe? Acabó en una dictadura. Ahora, ¿por qué? También para frenar al islamismo. O sea que no estoy dándole una opinión, estoy leyendo lo que todo el mundo sabe y ve. Ahora, decir que eso es artificial, bueno, eso lo ha dicho el presidente, puede seguir diciéndolo, pero no es así. Señor Ben-Ami,
Usted, que bueno, repito... No, yo no puedo... Es bastante... Ya más o menos creo que hemos acabado, ¿no? Sí, No sé. déjeme hacerle Después se convierte... Yo tengo la costumbre de dar respuestas largas y me complico la vida con respuestas demasiado largas. Me parece... Pero no le estoy acusando a usted por la extensión de la entrevista. Me estoy autoacusando, pero se convierte en demasiado para su tranquilidad, no me parecen respuestas largas. Me parece muy grato hablar con usted. Quisiera preguntarle, señor Ben-Ami, con las aclaraciones que yo he hecho de su procedencia, de su origen político, y me perdona la siguiente pregunta si en algún momento se siente molesto. ¿Usted es sionista? Ya le voy a explicar por qué la pregunta. ¿Aló? Sí. Le pregunto, señor Ben-Ami, si usted... ¿Y soy sionista? Si usted es sionista. Claro. Pero ¿qué pregunta es esta? Sionista es un señor o una señora que piensa que el Estado que los judíos tienen el derecho de la autodeterminación en su patria ancestral. Eso es sionismo. Ahora, hay extremistas radicales, como pueden haber más radicales en Colombia, más abiertos al compromiso, en cualquier país, pero puede haber más radicales. Nacionalistas en Estados Unidos son todos. Hay nacionalistas locos y hay nacionalistas más serenos, más cautelosos, más respetuosos del contexto, del derecho de los demás, etcétera. Es lo mismo como el sionismo. Hay sionistas que yo creo que formo parte de ellos, que piensan que no todo es tuyo, que hay que respetar los derechos del otro, etcétera, etcétera. Pero el sionismo en su esencia es el derecho de los judíos a la autodeterminación. Después de 2000 años de persecuciones, después de que han tenido en ese mismo terreno histórico, en ese mismo territorio, dos soberanías, una en tiempos bíblicos, la otra en los tiempos de los romanos, etcétera. Nada más simple. Yo no sé por qué la pregunta tiene que plantearse. Ahora sí yo soy sionista. Sí. Ben-Gvir es un sionista que ha pervertido la idea original y se ha convertido en un racista, en un yo que sé qué, etcétera. Bueno, pues esas divisiones existen en todo movimiento nacional. Tomemos el movimiento nacional palestino. Ahí está Hamas, por una parte, que puede decirle a usted que es un nacionalista palestino, y hay otro palestino en Cisjordania que piensa de otra manera. Sí. ¿Por qué es tan difícil de entenderlo? Ahora le explico por qué la pregunta de si usted es sionista. Y yo la entiendo, yo la entiendo perfectamente, pero en Colombia y seguramente en muchos países se volvió el sionismo un caballito de batalla para atacar a Israel, como el sionismo fuera, como si fuera de derecha. No lo meto en los trinos del presidente Petro, pero mucha gente de izquierda cree que el sionismo es de derecha. Y quería con la pregunta simplemente que usted le explicara a los oyentes en Colombia que el sionismo no es de derecha, que el sionismo nació como la reivindicación, como el reclamo a tener un Estado israelí hace casi 130 años, ¿verdad? Yo francamente creo que tenemos los mismos derechos que los colombianos tienen sobre su Estado. Ahora, en Colombia no había un conflicto fronterizo o un conflicto con la guerrilla, no era, digamos, un conflicto territorial en el sentido que lo podemos tener que lo teníamos con Egipto, lo tenemos con los palestinos, etcétera. En ese sentido es diferente. Por lo tanto, los extremismos y la moderación se definen en términos diferentes, ¿no? Había en Colombia aquellos que querían no hacer un acuerdo con la guerrilla, sino una lucha sin cuartel hasta destruirlos. Y hay israelíes que piensan que no hay que hacer ningún acuerdo con los palestinos, sino destruirlos.
Y hay otros que piensan que hay que hacer un acuerdo de paz. Con la diferencia de que aquí hay un elemento territorial y en la cuestión colombiana no lo había otro, era una insurgencia, etcétera, que al final hay quien pensaba que no hay que negociar la paz con ella, sino destruirla. Y pues ese tipo de nacionalismo existe también en Israel, salvo que aquí tiene un elemento territorial también. Sí. ¿Está? Señor Ben-Ami, sé que usted nos ha dicho que no quisiera entrar a controvertir directamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y por eso quiero extenderle la pregunta a una idea que hay en algunos mandatarios del mundo, entre ellos Gustavo Petro, pero también Vladimir Putin de Rusia, que asimilan la actuación del ejército israelí hoy con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuál es su opinión frente a esa comparación? Comparar a los judíos con los nazis, ¿qué opinión le merece? Bueno, que Putin dé lecciones de moderación es en sí ya la respuesta. Bueno, mire, no voy a entrar más. Yo le dije, hablamos antes de 5 minutos de entrevista y sé que si le contesto, habrá otra pregunta y otra pregunta. Yo respeto muchísimo vuestra cadena, pero yo creo que hemos agotado el tema, francamente. Vale. ¿Sobre qué es su libro, señor Ben-Ami? Mi libro es precisamente sobre este tema y apareció en castellano también. El original salió en inglés y habla del proceso de paz durante el mandato del gobierno en el que yo fui ministro hasta prácticamente estos últimos gobiernos. O sea, es un repaso de la lucha por la paz en Palestina hasta hoy. Sí, pues aprovechemos para hacerle la propaganda. ¿Debe llegar a Colombia cuándo? Se titula Profetas sin honor. ¿Profetas sin honor? Profetas sin honor. Profetas sin honor. Espero tenerlo en Colombia y poderlo leer. Es un gusto saludarlo, señor Ben-Ami. Le agradezco estos 5 minutos. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Chao, se encuentra